No lo leas porque si entonces Mira, si invocas una gente ahí... por ejemplo, Vamos dice, a ¿no? hacer una invocación en vivo en directo. Ministro. Mira, ministro, ajá. Tú, por ejemplo, quieres escribir en la piel del cordero, no sé qué. Tú primero tienes que exorcizar las plumas, ¿no? Ajá. Por las que tú vas a escribir. Entonces, Bienvenidos a un nuevo episodio de Axis Mundi. Mi nombre es Daniel Rodríguez. y mi nombre es Luis Bond, y en esta nueva serie de episodios que vamos a sacar todas las temporadas de exposiciones que quisimos hacer en el colegio y no nos dejaron, porque estudiamos en un colegio católico, hoy vamos a hablar de la clavícula de Salomón. Mi grupo está conformado por Daniel Rodríguez, Luis Bond, Y Pino Pino. Lamperuch y 72 demonios de los que vamos a hablar en este episodio. Axis Mundi, un temenos dedicado al símbolo y sus aplicaciones prácticas como herramienta de reconocimiento e individuación. Acompáñanos a salir de la cueva de nuestro inconsciente a través de mitos, cuentos, leyendas y diferentes lenguajes simbólicos como vehículo para poder ver más allá de lo evidente. Uno de los temas que pienso yo que es de los más, a ver, tienen mucha más mística alrededor y está quizás sobrevalorado o subvalorado, es todo este tema de ángeles, demonios, invocaciones de espíritu y cosas relacionadas, ¿no? Y queríamos explorar un poquito sobre ese tema, en especial porque yo no conozco nada de eso y siempre voy a estar como buscar el challenge de este tipo de ideas. Y por eso queríamos hablar en este episodio sobre la clavícula de Salomón. Exactamente. Que es un libro que ha tenido como mucha controversia alrededor. Primero porque es un poco como el lugar común cuando se hacen pelis a veces de terror o qué sé yo, como que bueno, la clavícula de Salomón es como el Necronomicon también. Ajá, exacto. Son de esos libros a los que siempre se hace referencia y saliendo un poco, si se quiere, como la primera capa de, libro terrorífico, ya en otros círculos, si se quieren, más relacionados con el ocultismo, también se tiene una idea de, desde esto es una invención hasta, no, ¿sabes? Conocí a alguien que invocó un demonio y pasó esto, etcétera. Pero realmente hay muy poco, o se habla muy poco alrededor de, bueno, en teoría de dónde sale, cómo está estructurado, para qué sirve, para qué no sirve, y bueno, el impacto que va a tener más adelante en otros textos parecidos. Ok, nuestra primera lámina es pues saber quién es el rey Salomón, ¿no? Es una persona, un personaje que existió de verdad, es un mito, es una leyenda, es qué. El rey Salomón está en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, aparecen reyes, y bueno, es uno de los... Salomón es ese el de los bebés. El Es que, ajá, el que va a exactamente, partir el... exactamente. Ok, ya. ¿Qué es lo que sucede? Salomón es hijo de David, y en este linaje, Salomón, todos los que venían antes, como que le pedían a Dios, mira Dios, dame poder, dame riqueza, dame no sé qué. Y Salomón dice, dame sabiduría. Ok. Es lo que le pide a Dios. No me des más nada, ni ejército, ni... Dame sabiduría. Y Dios le dio sabiduría y además, por añadidura, le dio todo lo demás. Porque si eres sabio, pues evidentemente tienes Puedes todo lo lograr demás. todo lo demás. Puedes lograr todo lo demás. Entonces, claro, Salomón va a ser como el rey sabio por antonomasia dentro de la Biblia. Él no solamente aparece en Reyes, sino, por ejemplo, él es el que escribe los proverbios, parte de Proverbios, Eclesiastes, el Cantar de los Cantares. Todo eso lo escribe Salomón. Dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia. Sí, dentro de la Biblia. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Ah, qué chévere Salomón. Salomón es un personaje muy complejo, ¿no? Ok. Porque, sí, es un super rey. El episodio que contaba Daniel es que en algún momento llegaron dos madres peleando era por un súper niño. justo, pues, Exactamente. Entonces, cada una decía de quién era el bebé y él dice, bueno, vamos a agarrar una espada, lo picamos por la mitad y listo. Así sabe, así. Están equitativos. Equitativos. Entonces, una dijo, no, que lo tenga ella. Exacto. Entonces, ahí supo quién era la mamá. Claro, porque claro. evidentemente una mamá no quiere que piquen al hijo, ¿no? Claro. Entonces, son ese tipo de cosas que tú dices, wow. Pero el rey Salomón también es una figura controversial. Ok. ¿Por qué? Él construye el templo. El primer gran templo, ¿no? El templo de Salomón. O es un templo O que sea, después se es fue el llamado. templo construido por Salomón. Ajá. Porque recordemos que en la primera temporada, o sea, si nosotros nos vamos para atrás, Moisés, por instrucciones de Dios, construye el tabernáculo, ¿no? Que es este espacio súper santo. El Arca de la Alianza, Indiana Jones, ¿se acordarán ¿te acuerdas de Indiana Jones y la Arca Sí, sí, perdida? sí. Bueno, cool.
Y eso iba de un lado a otro durante el éxodo del pueblo judío en el desierto. Y Salomón dice, bueno, vamos a construir un templo para que eso esté ahí a buen resguardo, etcétera, etcétera. Ok. Ah, ok. Entonces el templo es para proteger el arca. Sí, pero aquí es donde entra el tema de, ajá. Uno, los puristas dicen, bueno, Dios no lo mandó a construir un templo. Entonces, ¿para qué construir un templo? Ah, bueno, es el ego de Salomón. Entonces, por ahí comienza ya la... Ok. Ojo, estas son lecturas, ¿no? Lecturas. Dos, la construcción del templo está llena de mitos, ¿no? Es un templo enorme y se dice que en su construcción no sonaba ningún tipo de metal ni nada. O sea, es como que, puf, aparecía solo. Okay. Entonces, claro, ya después vamos a tener como rodeado de misticismo. otros textos que van a decir, bueno, claro, como es un lugar santo, no pueden entrar metales, entonces todos los bloques se construían por otro lado y eran transportados ya directamente para su ensamblaje, que es como, si se quiere, como una versión un poco más, menos mágica, más real. Pero toda esa construcción del templo estuvo alrededor de un halo de misterio. Y uno de esos mitos que se generan de la construcción del templo, uno va a ser, por ejemplo, que el que construye el templo es Irán Abif, que es esta figura, esta leyenda que es muy importante dentro de la masonería. También el templo del rey Salomón. También la construcción del templo del rey Salomón. Y otro de esos mitos es que Salomón construyó este templo con ayuda sobrenatural, invocando ángeles y demonios, o ángeles o demonios, pero no demonios en el sentido, si se quiere, de cristiano, como uno tiene en la cabeza de, no sé, el diablito con el tenedor, sino más como en la onda de un daimon, si hablamos en términos griegos, que es un poco como lo van a conceptualizar en la cábala y también en el Islam. Un jinn, diríamos en el Islam. Ok, ahorita vamos un poquito más de eso no lo entendí. Pero hay una, o sea, ¿existe la prueba o existe todavía el templo? El templo fue destruido por Nabucodonosor II. Que te tiene que sonar por Matrix. Sí, claro, por la nave, pero... ¿Pero por qué? ¿En qué momento de la historia? El templo se construyó, todo chévere, y el rey Nabucodonosor II, bueno, Dios se molestó con Salomón, porque de nuevo aquí vamos con el otro punto. Salomón comenzó a tener esposas que no eran de descendencia hebrea. Entonces, tuvo cosas con mujeres de diferentes lugares, adoró a otros dioses, por ejemplo, Astarte, y por eso se dice que Salomón tenía tanta sabiduría, porque no solamente lo que le dio Dios, sino que bebió de otras fuentes y adoró a otros dioses y hacía prácticas mágicas, y ahí fue cuando Dios se molestó y dijo, bueno, ¿sabes qué? ¡Pum! Gracias a la destrucción del templo, el pueblo de Israel queda dividido. 10 tribus se van al norte y 2 tribus se van al sur, que son las que va a ser, si no me equivoco, Judá y Benjamín. Todas las otras 10 se van para arriba, porque son 12 tribus de Israel, como 12 signos zodiacales, como los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles y el número 12 que va por ahí. Y todo esto es por Salomón. Ok. ¿Y en dónde estaba en teoría construido? ¿En qué área geográfica? En la cima del Monte Moriah. ¿Qué es eso? Allá. Ok, bien. Entonces, sí existió. Y sí fue destruido. Y todo esto aparece en la Biblia. Todo este cuento aparece en la Biblia. ¿Pero en qué libro? Reyes. Ok. Y, por si acaso, no es que en Reyes está escrito los demonios y la cosa, etcétera, etcétera. No. El tema de que supuestamente Salomón utiliza ayuda sobrenatural para construir el templo está en el Corán. Y está en algunos comentarios de la Torá de... ¿En el Corán? En el Corán. ¿Pero por qué tiene que ver...? O sea, ¿por qué estamos metiendo el Corán en estos momentos? Todas las religiones abrámicas comparten... Lo mismo. El mismo espacio, exactamente. Claro, pero porque está en el Corán y no está en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento, pero ¿qué pasa? En el Corán va a tener... Esto es otra historia. El Corán va a tener... Vamos a hablar de los mismos hechos, pero el Corán va a tener una cosmovisión un poquito diferente a el Antiguo Testamento que compartimos los católicos con los judíos. Con los judíos, exactamente. Por ejemplo, en el Corán está esta idea de los jinnes. Los jinnes son estos... Claro, y es que los jinnes es algo más... me suena más a Middle East. O sea, más...
desierto, esa imaginería de desierto y de egipcios. Bueno, precisamente recordemos que en las religiones abrámicas se supone que el primogénito va a ser Ismael, que es el que tiene a Abraham con una esclava. Después viene Isaac, que es el que tiene con Saraí. Entonces Ismael lo botan para el desierto y se supone que Ismael se va a morir por ahí con su mamá. Un ángel lo rescata. Y bueno, ahí a partir de ahí es que comienza esa división entre el Islam y el pueblo hebreo. Y ya después aparece el cristianismo y se crea como la otra división. Okay. Ojo, esto es mucho más complejo, lo estoy pero recontratasajeando antes que venga aquí un teólogo a funarnos en los comentarios. Pero, ¿cuál es la cosa? Dentro del Corán tenemos esta idea de cómo Dios crea a los jinnes, que son como unos seres hechos de fuego, y estos jinnes van a tener libre albedrío. Okay. Entonces, van a haber unos que van a adorar a Dios y van a ayudar a los hombres, y otros que los van a descarrilar. Un poco de esta imaginería es que beben esos demonios de los que estamos hablando en el templo del rey Salomón. No son los demonios de la quinta paila del infierno. Son como estos jinnes. Okay. De hecho, en las Mil y Una Noches se dice que Salomón era un gran mago, etcétera, etcétera, y que tenía a su disposición estos demonios, etcétera, etcétera. Ese es un poco como el resumen. Okay. ¿Y por qué es tan importante, o sea, más allá de que Dios le dio sabiduría, porque es una figura que hasta ahorita estamos hablando de él en estos momentos? O sea, ¿por qué? Por todos los mitos que hay alrededor de él. Primero, él fue el último rey que en algún momento tuvo a las 12 tribus de Israel como unificadas, tranquilas, en paz, etcétera, etcétera. Okay. Una vez que se destruye el templo, todo se desbanda. Entonces vamos a tener una parte de esas tribus de Israel que van a entrar bajo el dominio de los babilonios. Entonces, claro, comienza como todo este proceso de dispersión. Okay. Digamos que Salomón pudo reunir y después comenzó el proceso de dispersión. Y claro, entonces tienes la idea de la construcción del templo y todo lo que va a venir después en la masonería que va a proyectar ahí. Tienes la idea de los demonios y de la alta magia, etcétera, etcétera, también por ahí. Vas a tener como muchas cosas que aparecen alrededor de Salomón. Pero ojo, te estoy hablando de Salomón. Moisés también va a tener 40 millones de mitos alrededor de él. Noé va a tener 40 millones de mitos alrededor de él. Son figuras, pues, sencillamente claves dentro de las religiones abrámicas por toda la cantidad de amplificaciones que van a salir de ahí. Ok. Yes. Bien, ok, entonces, ese es la primera lámina del rey Salomón. Que nos extendimos, pero ok. Pero está bueno, está bueno, está bueno. Claro, pero yo necesito Claro, entender el está contexto obvio, y también como la figura, ¿no? El mito, leyenda que Sí. todas estas historias que están alrededor de él. Exactamente. ¿Qué sucede? Tenemos la clavícula de Salomón, ¿no? Ajá, ahí es donde viene el mito, ¿no? Bueno, Ajá. después previously. Se supone que Salomón recibe un anillo, que es un anillo que supuestamente tiene una estrella de 6 puntas. Ok. Y por ahí comienza como la cosa con la magia, porque van a ver mucho la estrella de 6 puntas. El episodio número 6, aquí. Ajá. Y con ese anillo, que tiene unas inscripciones, el ángel Gabriel, que es el mismo ángel que le anuncia a la Virgen María que está embarazada y que va a anunciar un pocotón de cosas. Sí. El famoso ángel del meme de Gabriel saca la trompeta. Sí, creo que todos lo hemos visto. Le va a dar este anillo para que él pueda tener control sobre estos demonios. Eso es el Señor de los Anillos, Luis. ¿Qué hace Salomón con este anillo que es para controlarlos a todos? Agarra estos demonios que estaban por ahí sueltos y los mete en jarrones de bronce. Ok. Y a partir de ahí, él puede disponer de esos demonios. Ajá, y estos demonios, en teoría, es Que son como unos jinnes. como son los jinnes que estaban sueltos Por ahí. desde la cosmovisión del Corán. Claro, no son los jinnes del Corán. Ajá. Es como si fuesen los jinnes del Corán. Ok, claro, pero de esto no hay referencia en la Biblia. De estos demonios no. Ok. Bueno, de un par de los 72 se nombran por ahí regados, pero no están los 72 nombres ahí en la Biblia. Y esto no es Lucifer ni Satanás, no tiene nada que ver con eso. No. Ok, entonces. Pero hay unos que sí vas a escuchar, Belial, por ejemplo, vas a escuchar por ahí. O sea, lo he escuchado, pero tipo Sí, claro. de bromas de que vemos, jugamos, Sí. pero no es como que en la misa me lo dijeron. No. ¿Qué pasa? Ajá. Llega Salomón y él ya va a morir
crea este libro Ok. donde deja... Él crea el libro. Él escribe este libro. No y es se como lo Equivalión. deja- No. Ok. Él escribe este libro Ajá. y se lo va a dejar a su hijo, Raboán. Creo que es el nombre del hijo. Pero ¿qué pasa? El hijo no era muy chévere. De hecho, se dice que por eso es que se destruye el templo y todo lo demás, porque el hijo no tenía como la cabeza que tenía el papá. Algo que vamos a ver también muchas veces en todos los mitos. ¿Y qué dice Salomón? Bueno, el tipo no está apto para esto, que me entierren a mí con el libro y que se friegue esto. Poco Ok. como Logan Roy, por eso Logan Roy está aquí. Exacto, no se lo puedo dar a ninguno de mis hijos. Está listo, que se frieguen. Exacto. Bueno, Le vendió el libro a un en Dinamarca. Dinamarca o algo. como sucede de nuevo con la tabla esmeralda, en algún momento unos babilonios consiguieron La tumba de Salomón. la tumba de Salomón, consiguieron el libro, Ajá. lo transcribieron, pero no entendían nada. Nada. Ok. Entonces, aparece, unos dicen que es el ángel Gabriel, otros dicen que es un ángel, y este ángel les dice, mira, eso que tú tienes ahí es un libro súper importante, ese conocimiento solamente puede ser utilizado para el bien, porque si cae en manos erróneas puede ser muy peligroso. Ok. Y así es como, en teoría, nos llega, pues, esto que está acá, Ajá. que comienza a ponerse de moda como en el siglo... En la Edad Media, como si estamos hablando del el siglo XIV, siglo XV. Sí, bueno, exacto. O sea, toda la temporada de Edad Media. Claro, que fíjense que igual coincide con el hermetismo, que por aquí se lo vamos a dejar, coincide con la masonería, que vamos a hacer un episodio de masonería para ti y cosas, qué sé yo, con el rosacrucismo, coincide con la cábala, que también hablamos de la O cábala sea, por claro, ahí. que en ese momento, Todo estaba ahí. en el Dark Age de la historia de la humanidad, es que todo esto sale. Ok. Mi pregunta es, Salomón escribió el libro. Supuestamente, según. O sea, si nos ponemos así como puristas, Ajá. lo que se dice es que es un libro epigráfico. ¿Qué significa eso? Que está atribuido a... pseudoepigráfico, perdón. Pseudoepigráfico. Está atribuido a alguien. Que eso es una práctica muy común. Lo vamos a tener en todos los grabados alquímicos y en todos los libros de alta magia. Que esto lo escribió, por decirte, Hermes. Es lo que pasa de nuevo con el Kybalión o con la tabla esmeralda. Dios sabrá si lo escribió Hermes. Pero en teoría lo firma Hermes. Ok. Entonces, esto en teoría lo firma Salomón. En teoría. Pero es un libro pseudoepigráfico. Claro. Y, claro, y, o sea, y si esto es invención de los babilonios que encontraron la tumba Igual y se puede ser la fumaron tabla el libro. esmeralda, igual puede ser... de nuevo. No hay manera de tracear de que efectivamente haya sido Salomón. Claro, pero entonces, ¿cómo sabes que esto es the real thing? No sé. Si las cosas que aplicas... Ajá, bueno, ya ahorita vamos a hablar. Ok, entonces, la clavícula de Salomón es un libro. Exactamente. Perfecto. Clavícula es llave. O sea, es Ajá. la llave de Salomón. Ok. ¿Y de qué va el libro? Es un libro de grimorios. ¿Qué es un libro de grimorios? Estamos hablando de un libro con invocaciones. Un libro y además que tiene todo tipo desde invocar ángeles, demonios, hacer talismanes, oraciones. ¿Son puras invocaciones o también es magia de... Todo lo que te estoy contando. Todo. O sea, va a tener todos estos ítems. El libro va a tener varias divisiones, porque además vamos a tener la primera versión que aparece como por el siglo XIV-XV y vamos a tener una segunda versión que es como la comentada, no la comentada, sino supuestamente es la actualizada que aparece en el siglo XVII. Entonces, la primera versión tiene 2 libros, la segunda versión tiene 5 libros. Ok. Entonces, ¿cuál es la estructura? La versión extendida de eso. La versión extendida, exactamente. Que eran libros que estaban perdidos, pero que no sé qué trata. Pero claro, recordemos algo, que esto es importante. Estamos en la Edad Media, no hay Gutenberg, no hay en ese momento nada. Entonces, este libro llega a mis manos, ¿y qué puedo hacer yo para que mi amigo Daniel lo pueda leer? Tengo que transcribirlo. Entonces, claro, los ejemplares son pocos, y por supuesto está esta idea de, bueno, se me fue un punto, claro, se me fue una coma, no hice bien en la transcripción bueno. se pueden perder cosas. Exactamente. Pero bueno, ¿cuál va a ser ese orden? La primera parte, que es el Ars Goetia, que va a estar relacionado a estos 72 demonios. Ok. Y está cómo se invocan. Ok. Ars Goetia, estos son maneras de los invocar. capítulos del libro, por decirlo. Sí, pero entonces esto es para invocar los demonios. Exactamente. ¿Cuántos?
72. ¿Por qué 72 y no 100? Porque va a estar asociado más adelante a... Hay 72 nombres de Dios que también sirven para invocar a 72 ángeles, pero también 72 demonios. Y hay como todo un tema ahí con ese número. Con el 72. Sí. Ok. ¿Cuántas cartas son en el tarot? 78. Ah, ok. Entonces hay 6 ahí que están extra. No, Porque todo tiene que ser igual. Porque los 36 arcanos menores, Ajá. si te puedes dar cuenta, 36 por 2. 72. Exactamente, porque dentro de cada uno de los arcanos menores están un ángel y un demonio. Ok, ya no nos vamos a confundir. Esto Eso va a es ser para otro episodio de Tarot y Cábala, y si les interesa, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Ok. Ah. Ok, entonces. Esto es, en teoría, para... Mira, yo te voy a ser honesto. Cuando Luis se compró estos libros, obviamente yo era demasiado... Era. Sigo siendo demasiado suspicious. Claro, obvio. Superstitious, ¿no? Entonces, y superstitious también. Y entonces es como, man, o sea, veías este libro y empezás a ver cosas raras. Entonces, claro, yo le pregunto a Luis si, o sea, si yo por accidente leo esta broma, puedo invocar una cosa ahí que no quiera. Entonces, ¿hasta qué punto? Bueno, no creo que lo podamos decir, pero aquí. Ok, vamos a seguir con la estructura y luego continuamos con este desarrollo de tema, sorry. Fino, Ars Goetia, invocas demonios. ¿Qué Exacto. más? ¿Qué pasa? Esos 72 demonios Invocas demonios. Ajá. van a tener una estructura. Ujú. Por ejemplo, hay divisiones como hay príncipes, hay duques, hay... Una jerarquía, dices. Una jerarquía, exactamente. Reyes, etcétera, etcétera, que también nosotros vamos a tener en la demonología Ujú. una jerarquía y en la angeología una jerarquía. Entonces Ok. están los querubines, los tronos, los arcángeles, los ángeles, etcétera. O sea, va a haber como un orden, ¿no? Y cada uno de esos demonios, que de nuevo, por eso al principio hablamos de los jinnes, Ujú. van a tener una función. Ujú. Entonces, por ejemplo, hay un demonio que te ayuda... Pero es un beneficio para ti que Sí, claro, ¿no? exactamente, sí. Ajá. Entonces, hay un demonio que, por ejemplo, te puede ayudar a hablar con los animales. Ujú. Pero también ese mismo demonio puede hacer que tus enemigos se vuelvan locos y se maten entre ellos. Ok. Hay un demonio que te puede hablar sobre, que te puede enseñar sobre las artes liberales, Ujú. pero también puede hacer que causen tormentas. Ujú. Entonces, todos los demonios van a tener una funcionalidad, si se quiere, en términos psicológicos, generativa Ok. y otra Ajá. no generativa. No es que son malos y... No. O sea, es como te pueden traer cosas buenas y cosas malas. Por eso es, en teoría, tan delicado el tema con el Ars Goetia. No, no será una... Y ojo, aquí están escritos como si fuesen personalidades. O sea, por ejemplo, o sea, Paimon. Paimon te da todos los secretos, habidos y por haber y no sé qué, pero te puede volver burda de avaro y te puede robar la plata y la familia. Entonces tú como, bueno, ok. Pensémoslos en términos de, ajá, tengo que hacer un negocio con Paimon. Costo-beneficio. Costo-beneficio, exactamente. Y se supone que si tú haces todo correctamente como está en el libro, etcétera, pues no debería haber problema. No, pero este no es tipo Fausto que tienes que venderle tu alma al demonio para que te dé el... No, porque ¿qué es lo que sucede? Todas estas invocaciones tienen como una estructura muy particular. O sea, la gente, para más o menos ponerlos en contexto, no es como... Por eso en el capítulo de magia y manifestación y magia y rituales se los dejo por ahí, patatán. Hablábamos de cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, tú vas a decir, bueno, voy a invocar a, no sé, a este Daimon. Entonces, no sé, voy a dibujar este circulito en el piso y voy a nombrarlo y él va a aparecer. Esto es, usted tiene que agarrar con la piel de un carnero que se haya muerto de viejo, que no haya derramado sangre, y agarrar con pluma de cuervo y con tinta creada con carbón y con no sé qué, y va a escribir esto. Lo va a hacer el sábado a la hora de Saturno, lo va a poner en una luna nueva de Capricornio y viendo hacia el oeste, va a prender 5 velas. O sea, es una cosa como súper específica. No es algo que tú puedas hacer como por obra hacia el Espíritu Santo. Claro, bueno, como la magia en líneas generales. En teoría, ¿no? la magia, entre comillas, así es como funciona. Ok. Chévere. Yo me imagino... Ah, bueno, no, se me había olvidado. Fun fact. En la película Hereditary,
Sí, ¿correcto? de Ari Aster, sí. De Ari Aster, el Invocan a demonio Paimon. que invocan es a Paimon, ¿no? Que por eso es el nombre. Y puedes ver Sí, o sí, sea, sí, referencias sí, sí. ajá, El del sello. libro. Ajá. El Ok. sigilo. Ok, entonces, del sigilo. Tienes el Ars Goetia que invocas a demonios. También me imagino que tienes el Ajá, que invocas a ángeles. tienes el Ars Teurgia, Ajá. que el Ars Teurgia sirve para invocar estos mediadores que te van a traer mensajes, etcétera, etcétera, y cómo vas a hacer talismanes y cómo vas a hacer elementos que te van a ayudar a protegerte. Entonces, el Ars Goetia es como o sea, vamos a invocar a Paimon, y el Ars Teurgia es, bueno, cómo vamos a protegernos y cómo vamos a conectarnos con Dios, etcétera, para que nos puedan cuidar. Ujú. Ajá. No, continúa. Después está el Ars Paulina, Ajá. que se supone que es un libro que es escrito por Pablo. Y en Ok. el Ars Paulina vamos a tener los ángeles. Ujú. Y esos ángeles van a tener diferentes atribuciones zodiacales, o sea, van a estar atribuidos a una hora del día, a unos signos, a un planeta, que precisamente esa es la atribución que más adelante va a utilizar Aleister Crowley y la Golden Dawn en los arcanos menores. Entonces, por ejemplo, tú dices, el 2 de bastos Ujú. es Marte en Aries. Ujú. Esa atribución tiene que ver con un ángel. Ok. Con un ángel y con un demonio. Helena de Troya. Después de esto, vamos a tener el Ars Armadel, que es como hacer tablillas de cera, donde vas a poner estos cuadrados mágicos como para poder proteger, meditar, etcétera, etcétera. Y por último, el Ars Notorio, que es un libro de oraciones y de invocaciones, etcétera. Ok, tengo varias cosas. Venga. Uno, o sea, el tema de la angiología entonces viene aquí. No, la angiología va a aparecer un poco más adelante. O sea, van a aparecer diferentes. O sea, vamos a imaginarnos: está el Ars Goetia, está la obra de John Dee con el lenguaje enoquiano, etcétera, etcétera. Van a aparecer otras cosas y en algún momento se va a hacer un compilado de, ok, hay ángeles y demonios. Estos van a ser los nombres y así van a funcionar. Pero fíjate que estos ángeles y demonios no van a aparecer en el Antiguo Testamento. Van a aparecer en comentarios alrededor de estos textos sagrados. ¿Cuáles textos sagrados? El Antiguo Testamento. Pero comentarios por quién. Comentarios. ¿Por quién? Por Daniel el Sabio. Ujú, ok. ¿Quién es Daniel el Sabio? No sabe. Ok, entonces. Me dices que son... Ay, no, esto lo hablamos para cuando hablamos de tarot. Entonces, en el libro me dice cómo invocar demonios, ángeles, protección, talismanes y... Por eso, tal. por eso es un grimorio. Claro, porque tiene hechizos, ¿no? El Exactamente. tema de los grimorios es que son un libro de hechizos. Exactamente. Que de hecho, sin ánimos de ponernos apócrifos ni heréticos, se supone que la Biblia también es un grimorio. O sea, tú vas a tener los salmos y los salmos van a tener una función... Bueno, y los rezos, las oraciones Claro, también en exactamente. teoría O es un sea, acto mágico, una gente ¿no? está enferma, hay un salmo para curarla. Una gente que está en peligro, hay un salmo para que lo protejan, etcétera. Eso está... Pero de nuevo, yo estoy hablando de... Hay una Ok. parte dentro de la Biblia que funciona así. No estoy diciendo más nada. Mi pregunta, una de mis preguntas es, ok, si Salomón escribió este libro, ¿por qué escribió tanto de demonios como de ángeles? Porque no solo escribe, o sea, mi pregunta es, ¿Salomón era bueno? Tipo, a favor de Dios, o Dios malo a mío. favor de lo que sea que quiera. Uno O sea, de si los- estamos buscando, Ajá. si vamos a partir, estoy partiendo del hecho de que en teoría, una de mis creencias es que uno tiene que conocerse a sí mismo, desarrollarse, estar en contacto con sí mismo, significa estar en contacto con Dios. Entonces, asumo que Salomón estaba bastante en contacto con él, porque si Dios le dio la sabiduría, quiere decir que estaba ahí como que a tiro. Pero este tema de los demonios, a menos que sean atribuidos a él, pero que realmente no, y lo de los ángeles también, y que Salomón era otra cosa. Si lo queremos ver en términos psíquicos, pensemos un poco como que Salomón toma estos demonios, que son la sombra, que es eso que está reprimido en el inconsciente, que es la oscuridad, que sé yo, lo atrapa
y lo utiliza A su a su favor. beneficio. O sea, estamos hablando de un proceso de integración. Una gente que integró la sombra y tal, pum. Tú pudieras No. invocarme. No. No, para efectos prácticos. No. No, definitivamente no. No. Tú pudieras o sea, Disculpa, es No. la diferencia entre, que es lo que intentamos siempre en este podcast, leer las cosas de manera literal. Bueno, Salomón invocó demonios y ángeles, entonces ¿era satánico o era temeroso de Yahvé? Ajá. O lo podemos ver en términos simbólicos, donde Salomón tuvo la sabiduría de enfrentarse a esas partes oscuras y resignificarlas e integrarlas a la conciencia para utilizarlas de una manera generativa. Porque no utilizó a los demonios para hacerse millonario. Utilizó a los demonios para construir un templo a Dios. ok. Claro, desde una visión psicológica, y quizás estoy forzándola, pero claro, es solamente integrando tanto la parte de luz como la parte de oscuridad, es que vas a poder construir ese enlace contigo y con Dios. Claro. Eso lo puede ver. Pero entonces lo que escribió es, uno lo pudiera leer, interpretar de esa manera. Pudiésemos hacerlo. O sea, Pero, tipo la invocación que tenga del demonio. O sea, porque es como que... No sé. Es como... ¿Hasta qué... Es la misma pregunta de siempre. ¿Hasta qué punto es real? O sea, ¿hasta qué punto es... Sí, ¿hasta qué punto es? Porque yo sé gente... No sé gente Mira, personal. yo te Pero voy a- sé gente que utiliza esto, invoca... O sea, hace sus invocaciones o su magia. O, no lo leas porque si... Entonces Mira. si invocas una gente ahí... por ejemplo, Vamos dice, a ¿no? hacer una invocación en vivo en directo. Eh, Ministro. Mira, ministro. Ajá. Tú, por ejemplo, quieres escribir en la piel del cordero, no sé qué. Tú primero tienes que exorcizar las plumas, ¿no? Ajá. Por las que tú vas a escribir. Entonces, no estoy invocando demonios, no se asusten. Exorcismo de plumas. Es preciso que las plumas sean purificadas según la costumbre del arte. Es decir, que una vez lavadas e incenciadas, tomaras sangre de cordero y las mojaras en la misma, el extremo de la pluma, hasta unos 10 dedos del cañón, recitando luego la oración siguiente. Bla, 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 bla. Sirviéndole de ellas cuando la necesites. Entonces, tienes que hacer preparación del tintero, exorcismo de la taza, exorcismo del bastón de Venus, ¿ves? O sea, hay una cantidad... Todo eso para hacer... Claro, para poder hacer en teoría esa magia. Claro, ahora de nuevo, partiendo desde un punto de vista, si se quiere, jugando al abogado del diablo, imagínate que tú tienes la posibilidad de invocar, entre comillas, a un demonio que te va a hacer multimillonario. Tienes un demonio que puede hacer que cualquier persona te ame. Uno que te permite comunicarte con los muertos, hablar con los animales, revivir gente. Uno que te permite manipular el clima. Uno que, y ojo, es una maravilla todo lo que hacen, ¿no? ¿Vas a utilizar todos esos superpoderes para hacer un templo para Dios? No. Obvio, por eso Salomón dijo, no, eso se queda conmigo, fin. Bueno, pero era porque el hijo era un inútil, ¿no? Claro, Porque- pero es que vamos a partir de nuevo de esa premisa. Es un conocimiento que el hijo no va a utilizar de manera correcta. Y cualquiera de nosotros no lo va a utilizar. El que tenía la sabiduría podía, entre comillas, soportar esa tentación. Y ya que estábamos en la onda del anillo, es un poco salvando las distancias, como cuando a Galadriel le presentan el anillo y le entra como el demonio y después luego- como, ok, no. ¿sabes qué? No. Listo. Lo logré, pasé Lo la prueba. logré, Sí. exactamente. Sí, sí. Justamente vi esa escena hace poco con eso. ¿Ah? Ya. Tiene sentido. Pero hay gente que utiliza... Claro, y que lo esto- toma literal y que se vuelve loca. Bueno, no sé si se vuelve loca, pero es como que agradeciéndole a demonios por los favores recibidos y todo eso, ¿sabes? En grupos de Facebook así todos random. Hay gente loca. Pero es loca. Sí. O sea, porque en teoría... O sea, yo dudo que de verdad alguien Claro, vaya ¿cómo- a hacer cómo todos no estos es? procesos de manera real. Y exacto. De verdad vaya a, no sé, ponerse desnudo a la luz de la luna llena en este mes del año específico con esta cosa escrita con piel de cordero y de lobo y no sé qué y con tinta, con pedazos de plomo. O sea, lo dudo. Seriamente lo pongo en duda. Y ojo, el hecho de que tú lo hagas no quiere decir que necesariamente vaya a operar. Y vamos a imaginar que opere. Vamos a imaginar que de verdad funciona y que de verdad aparece Asmodeo. Ujú. Hay que tenerlas cuadradas para decir, bueno, Asmodeo, te invoqué, ahora tú vas a llegar y hacerme el mercado. O sea, es más probable que la potencia de esa entidad te Claro, coma. es como... Y lo pudieras ver... lo pudieras ver de una manera psicológica. Es tipo, vas
a invocar uno de los elementos que más sombra te hace. Exacto. Y normalmente, mientras más fuerte la sombra, más te paraliza, más te queda, te anula, ¿no? Ujú. Entonces, si tú estás justamente buscando de esta manera, vamos a decir, externamente, estás buscando esa sombra, porque bueno, el beneficio va a ser positivo, tienes que tener un grado de... Nivel de conciencia, una cosa. Claro, para poder llevar ese contenido oscuro tan fuerte que lo estás trayendo. Es como buscar hacer proceso obligado. Es como que Exacto. okay, voy a traer este elemento sombrío para mi beneficio o para lo que... y es enfrentarme a ese... Y más allá de eso, como lo hablamos en el episodio de magia y de iniciación y cosas de esas, todo esto te ancla a este plano. Te ancla a lo fenomenológico. Te ancla a... Imagínate el ego que debe tener una persona que dice, yo invoqué a este demonio y el tipo está ahí afuera haciéndome el almuerzo. Esa gente no va a buscar trascender este plano. Esa gente es además que está esquizoide, psicótica. sí. Además está psicótica, ¿no? Pero, o sea, lo que te quiero decir es, vamos a imaginar que efectivamente lo logras. ¿Tú crees que vas a buscar, no sé, la obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo? No, men. Vas a estar, evidentemente, generando plata infinita, entregándote a todos los placeres y los vicios habidos y por haber. Por eso es tan peligroso ese tipo de dinámicas. ¿Qué es lo que sucede? Parte de lo que está acá, parte de lo que, por ejemplo, va a trabajar John Dee con los cuadrados mágicos y lo que va a trabajar con el lenguaje enoquiano, que era el lenguaje ¿Quién es John Dee? El de la mónada, el de esto que está aquí. Ajá, no me estás respondiendo. O sea, Era un mago okay, súper famoso. Ajá. Que tenía un espejo obsidiana y hablaba con los ángeles, etcétera, etcétera. Y otras figuras por ahí van a dar como ese caldo de cultivo para que después en el ocultismo que comenzó a tener su boom en el siglo XIX, siglo XVIII y siglo XX, cosas de acá y de allá y de acá y de acá se utilicen en la magia ceremonial o la alta magia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, que si la invocación de algunos ángeles y arcángeles para, por ejemplo, no sé, limpiar un templo o para determinados rituales. De hecho, Aleister Crowley y MacGregor Matters, que fueron claves en la Golden Dawn, tienen su versión comentada de la clavícula de Salomón, que es la que tiene Daniel ahí, exactamente. Que con mucho miedo no ha tocado. Cuando Luis me mostró este libro, porque acabamos de ver Hereditary, él y que, no, mira, lo sacaron de aquí, y mira, este es Paimon, y yo, yo no voy a leer nada, solamente voy a ver los dibujitos, y ya pues, mira, cómo volverte invisible. Ajá, exactamente, cómo volverte invisible. Entonces vas a agarrar que si piel de lobo y le vas a poner con tinta de cuervo negro. En enero, exactamente. Y en el día y la hora de Saturno, porque enero es el mes de Saturno. Exactamente. Claro, y cuando comienzas a entender el lenguaje simbólico, dices, ok, puede llegar a tener sentido. Entonces te lo tienes que poner como por 3 días y eres invisible. Ajá, Luis. Ajá, mira, te lo tienes... Ajá, ahorita veo más. Pero ¿por qué Saturno y no sería Plutón? Porque si vamos a hablar... Es astrología clásica y no existía en ese Plutón, momento, en entre ese comillas, Plutón. Okay. O sea, no estaba ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón. Ganaste, amigo. Ahí está, ahí está. Ok. Esto está interesante, lo voy a leer y si en el próximo episodio no está aquí, sí. ya sabemos que funcionó. Solamente está mi voz. Lo vamos a hacer. Sería maravilloso. Es como el chiste de los niños y que no lo veo, que lo tapa y toda la familia se friquea. Sí, y el pobre niño se pone a llorar. De la serie de 30 segundos de risa por 30 años de terapia. Exacto. Ok, entonces, bien. Entonces, en teoría, los demonios hacen eso, todos los daimons. Y los ángeles solamente son cosas positivas, o también tiene Los ángeles también van a tener su piquete. Su piquete. O sea, por ejemplo, hay uno que te va a ayudar en las disputas legales contra tus enemigos, otro que te va a proteger, no sé qué. O sea, todos van a tener una utilidad, pues, chévere, pero no tan chévere para tus enemigos. Ajá, tengo una pregunta. Ajá, también. En teoría hay una jerarquía, ¿no? Como que de demonios más... Sí, príncipes, duques, reyes. Ajá, igual que también hay una jerarquía de ángeles, como que... Tronos, querubines, arcángeles, ángeles. Arcángeles, tal. Ok.
No O te tendría caes. sentido. Ajá. No tendría sentido, hear me out. No tendría sentido. Bueno, empiezas a sumonear a cosas pequeñitas para ir trabajando esos elementos no tan fuertes de sombra. Y cuando, ok, mira, ya trabajé esto, empiezo a sumonear lo otro y así voy ascendiendo como un RPG. ¿Eso tiene sentido para ti? No porque en teoría, Ajá. si lo quieres ver en términos psíquicos, Ajá. no todos los demonios y todos los ángeles van a traer algo con lo que tú Tengo que trabajar. tienes Claro. que trabajar. O Sí, sea. es verdad. Tienes razón. Por ejemplo, hay un demonio que te enseña las artes liberales. Ajá. Pues bueno, si ya yo voy para la escuela y aprendo gramática, lógica, retórica, aritmética, geometría, música, ¿para qué va a estar molestando a este señor? Ok. Ok. Tienes razón. Ok, bueno, Luis, a ver, cuéntame cómo tú utilizas las goetias en tu día a día. O sea, ¿por qué tienes los libros, Luis? Por nada, por cultura general. Por tenerlo. Por tenerlo, por más nada. No hago nada con eso. Luis, ¿alguna vez has intentado No. hacer... Dime, Luis, aquí, No. di la verdad, chamo. No, o sea, man, tienes estos libros, tienes el Mi conocimiento. vía no es esa vía, es otra vía. Pero que imagínate que puedas hacerlo. Imagínate que te vuelvas invisible. ¿Por qué me volvió a salir esta página? Esto está raro. Ay, Esto ya me va a- ya me va a comenzamos, volver ya invisible. comenzamos. Sí. Préstame este libro. Te lo puedo prestar, amigos. De nuevo, si ven que la semana que viene no está Daniel, pues funciona. Ajá. ¿Por qué? Porque, de nuevo, hay muchos libros como este que cuando te metes en Witchtalk o te metes en YouTube, vas a tener videos de gente de el libro que la iglesia no quiere que veas. Claro, o sea, Y todas estas cosas que son, de nuevo, mitos urbanos sacadas de Reddit o de 4chan, peor todavía, donde se van pasando y el día de mañana, pues, evidentemente, el que se consiga esto en la estantería dirá, no sé, ay, me lo voy a comprar para ver si puedo destruir a mis enemigos con la piel del lobo. Me interesa verlo para entender, ok, claro, ya entiendo que de esto, que Dios sabrá quién lo escribió, después llega Crowley y agarra cositas acá, y después llega acá, y después llega acá, y después llega... Y por eso es que en la Golden Dawn está esta cosa aquí. Y por eso es que el tarot que utilizo todos los días tiene este elemento. Eso es todo. Ya, bueno, cool. Entonces no utilizas diariamente una invocación para protegerte de tus enemigos. No. Que mi Sí, ami- pero no de Que mi la amigo clavícula de Daniel me Salomón. siga queriendo como, ¿no? Que mi esposa me quiera y me... ¿No? Nada Ok. de eso. Está bien. Si tuviese que invocar a uno, invocaría el que te permite hablar con animales para hablar con Pino. Hay uno que te permite hablar con animales. Como Radagast en El Señor de los Anillos. Ajá. Ajá. Ok, y ahora, hablaste un poquito como que para ya cerrar. Entonces, el libro de Clavícula de Salomón es un libro del cual las escuelas de misterios toman información. No las escuelas de misterios, sino O las escuelas de ocultismo. las escuelas ocultistas. Ok. Porque, de nuevo, esto no tiene nada que ver con rosacrucismo, nada que ver con masonería, nada que ver con sufismo, nada que ver con esas escuelas. No tiene nada que ver con, no sé, los misterios mitraicos, los misterios de Dioniso. Ok, pero los masones sí tienen que ver con Salomón, con el templo. Sí, exactamente, con la construcción del templo del rey Salomón. Pero, de Ok. nuevo, es un poco, si partimos del mito, Ajá. es como, bueno, tú vas a tener en Core de Meter Perséfone su filón que te permite acercarte a los misterios de Leusis y vas a tener el filón que te va a permitir, no sé, trabajar tu complejo materno y vas a tener el filón que no sé qué. Claro. Es un poco eso, ¿no? Y vas a tener a la religión pública, el culto público a Demeter Claro. y la escuela de misterios. Pasa eso con Salomón. En la masonería, como se lee a Salomón, ¿no? O sea... Todo esto de... esto no va, o esto sea, no va. o sea, el templo se construye agarrando unos bloques que están en un lado y se transportan por tierra y por mar y se ensamblan perfectamente y por eso es que no sonó nada. ¿Cuál es la versión correcta, idónea? De nuevo, estamos hablando de un mito. Ya. Y cada quien verá cuál es el mito que más le mola. Claro, pero entonces si lo ves de esa manera, si lees esa construcción del templo de esa manera, tiene que tener algún simbolismo Sí, claro, por supuesto. también para ti, ¿no? O Claro. sea, para... O sea, si tú lo quieres ver desde un punto de vista simbólico, pues yo diría, oye, si yo quiero construir un templo a Dios, pues tengo que controlar mis demonios, ¿no? Ujú. Si lo quiero ver desde un punto de vista masónico, pues se supone que el masón está trabajando en la construcción de ese templo interior, ¿no? Entonces eso es un trabajo hacia adentro. Pero fíjate que llegamos casi al mismo punto. Ah. Ok. Y, entonces, de manera moderna,
más allá de estas personas que utilizan la clavícula de Salomón para invocar demonios, entonces los angeólogos, si crees en esta información de los ángeles, ya por obviedad crees en los demonios. Entonces, Sí, claro. estás en el mismo realm. En teoría. Ok. En teoría. Ok. Y hay otra gente que utiliza esto en la actualidad, más allá de Crowley, Debe haber. o sea, pero tipo, más allá de esta observación de Crowley en la Golden Dove, que es una escuela de ocultismo. Esto se ve reflejado. Bueno, me dijiste, los demonios y los ángeles en los arcanos menores los relacionan. Exactamente. Post esto, o sea. Sí, sí, claro. Es como que, mira, esto pudiera ser esto. Sí. Ok. Pero no toda invocación o magia parten de este libro. No. Ok. ¿Pudieras ver esto como la alquimia? Es decir, este trabajo de invocar, ¿lo pudieras ver como la alquimia? No. Tipo, alquimia no... No, porque la alquimia va a No el tener... verdadero oro, pero... La alquimia va a tener una función trascendente. Vamos a decir, la alquimia va a estar ligada a la iniciación, va a estar ligada a una escuela de misterios, mientras que esto no está ligado a la iniciación. O sea, en teoría, no hay un maestro que me transmitió una influencia para yo poder utilizar correctamente este libro. Este libro llegó a mí y en teoría, si sigo los pasos, lo estoy haciendo bien. Y esto, de nuevo, es un libro mágico. La alquimia buscaba que el alquimista trascendiera. Lo que busca el libro es cómo yo invoco a Mengano para que me haga la tarea. Claro. Bueno, ok. ¿Algo más que quieras decir? No, bueno, nada. Si podemos recomendar un libro de esto que se llama Ángeles y Demonios de Dan Brown. Dios mío. Póngase serio, ministro. Pero si es Ángeles y Demonios, tiene que haber algo ahí. ¿Qué es lo que, como, no sé, las consideraciones finales del episodio? Uno, si les gustó, si les interesó, si les pareció chévere, pues coméntenos qué onda. No intenten esto en su casa bajo la supervisión. Eso es lo que te iba a preguntar. De representante. Y más allá de eso, si hay un tema que les gustaría que exploramos relacionado con esto, pues que nos lo dejen en el aluvión de mensajes y correos y DMs y así. Yes. Pero Luis, tú, a las personas que quieren expandir esto, ¿tú les recomendarías que se compren la clavícula de Salomón? ¿Cuál la que tengan? Y también dices y que no lo intenten en su casa, pero es que en teoría, si no haces las cosas como es, no van a operar. O puede ser que opere otra... O sea, estás practicando tu latín y invocas un demonio. Puede pasar. No lo sé, Luis. Pero dale, vamos. No lo puedo hacer. Dale, a las 12 de la noche bañado en sangre de chivo. Yo te digo que no soy superstitious, soy litustitious. Litustitious. O sea, lo que quiero decir es... A las 12 de la noche, si eres... pero si quieres jugar, juega. Si eres hollywoodense. Ajá. Yo siempre parto de una premisa. Si algún tipo de conocimiento termina subsistiendo en el tiempo, hasta el sol de hoy, es porque hay un ápice de algo por ahí que intenta subsistir. Sea para bien o para mal. Pero puede ser algo arquetípico o algo mágico. ¿A qué te referirías? Algo. Ok. Y por eso. O sea, es como un poco... vas a Egipto, entonces está la tumba de Tutankamón y tú dices, entonces está como, este es el texto prohibido de Tutankamón, no lo leas. No lo voy a leer. Fin. That's all. Todos vimos la momia, sí. Ajá. Como diría el poeta Diwa, no le tengo miedo a los hombres, pero soy temeroso de Dios. Así que, no. Muy bien. Es verdad, es una buena respuesta, amigo. Ok, bueno, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, recomiéndenselo con amigos. Si tienen preguntas sobre esto, podemos explorar más. Y si quieren desarrollar más alguna de las cosas que mencionamos en este episodio, pues podemos, creo que, desarrollarlo. No sé si vayamos a explicar cómo invocar cosas. No, ojo, además esto es un manual. Yo no lo sé. O sea, esto es un manual paso a paso. O sea, no hay que hacer gran cosa. No es que, o sea, literalmente si tú llegas y tú dices, ok, quiero hacer esto. No, mira. Para hacer un anillo hay que fundir juntos estaños y cobre rojo muy puros. Todo ello el 20 de abril en el día y hora de Venus,
Confeccionarás un anillo que guardarás hasta el mes de noviembre, tiempo en que grabarás el día y la hora de Venus por la parte interior del anillo, es decir, la zona que toca la carne, los caracteres, y unos caracteres ahí especiales. Y al igual que en el primer anillo, engastarás algo de hierbas llamadas Capillum veneris y barbas de capuchino, pieles de macho cabrío y de ciervo, plumas de palomo y de águila, y encima de todo, una esmeralda. Volviéndote hacia el oriente, invocarás a los ángeles Rafael, y llevarás a cabo las mismas ceremonias que hayas cumplido con el primer anillo, con incienso de laurel y madera de aloes. Lo llevarás en primavera volviéndote hacia el oriente, en día y hora de Venus y Júpiter. Es solo apropiado para los nacidos de los meses de abril, septiembre, noviembre y febrero. O sea, yo no puedo hacer esto, ni tú tampoco. Damn it. Ok, bueno, a buscar otro. Lo que voy, otro es súper específico, o sea... Ya, bueno, está cool. Bueno, Y el que diga en Reddit que hizo esto es mentira. Ese es mi... o sea, es verdad. I rest my case. Sí, está bien. Está bien. Bueno, vale.